exactamente. Venimos de una entrevista con el gobernador y ahora les vamos a presentar a un periodista que es actualmente una referencia, un periodista muy relevante a nivel nacional. No me quiero exceder, porque personalmente además tengo una afinidad a tal punto que fue un motor importante para mi carrera profesional personal. Estuvo aquí en San Juan un tiempito, creo que un año. Estuvo en el diario de Cuyo, guardamos un gran recuerdo de él, pero se fue, hizo carrera en el diario La Nación, ni más ni menos, al que todavía pertenece, integra. Pero además irrumpió en un género muy de periodista, ¿no? Que es contar historias viejas y adaptarlas un poquito, darle un maquillaje, entre ellas su última obra, que tiene que ver con un secuestro de Lerp, un secuestro de asesinato de Lerp en el año 72, un libro que está presentando por todo el país y que para nosotros es un lujo tenerlo del otro lado. Es Pablo Sirven, secretario de redacción del diario La Nación, periodista, colega, y ¿por qué no ha llegado a aquellos años noventistas? Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto tenerte. Buenas noches. Gracias por la presentación tan generosa. Bueno, gracias a vos por estar. Este es nuestro primer programa aquí en este año y en este lugar. Y tenerte aquí, por supuesto que nos honra, tanto como colega. Te vamos a hacer algunas preguntitas de la actividad periodística, que está desgraciadamente con mucha actualidad, ¿no? Y también de tu libro. Si querés empezamos por ahí, después hablamos de colegas y de tu paso por acá por San Juan. Contanos, Pablo, ¿cómo estás en este género de ficción agarrada de hechos históricos? ¿Qué género tan apasionante? Contás la historia de Salustro, que es un industrial de los años 70 asesinado. Un episodio que es fácil reconocerlo, pero vos haces hablar a Salustro, ¿no? Esa sería la parte de ficción, pero claro. Bueno, siempre el que se impone es el periodista, porque claro. Me tomé mucho trabajo con testigos, incluso con su único hijo vivo, con algún asistente directo, a ver cómo era su modo de hablar, no porque se escuche en el libro, pero sí cuando vos lees un poco lo que uno pretende es que se escuche la voz, ¿no?, de la persona, así que hasta los modismos, que él metía algunas palabras en italiano, a ver, eso es lo que tiene de ficción el personaje central. Claro, pero agarrado de los hechos históricos, ¿no? Totalmente. Y después sí, hay un antagonista, porque es un capítulo Salustro y un capítulo un guerrillero del ERP, que ese sí no existió, pero sí todo lo que lo rodea, todo el entorno, las circunstancias, cómo se infiltraban en las fábricas, incluso en Fiat. Bueno, eso sucedió realmente, ¿no? Uh-huh. Así que en realidad fue una lucha, te diría, entre el periodista y el escritor, y por supuesto Sebastián, el periodista, lo hacemos ganar siempre. ¿Qué género tan fascinante, ¿no? Porque esto de entrar, qué sé yo, desde Eloy Martínez hasta incluso algún colega que vino con vos acá a San Juan, como Larraqui, que vino de fotógrafo y hoy es también un gran historiador y contador. Muchísimos libros, muy exitosos. Muchísimos libros. Y fíjate que, por ejemplo, hoy en día, también el colega, compañero, amigo, del contratapa de La Nación de los Domingos, Fernández Díaz, claro. estuvo haciendo un relato de política ficción, ¿no? Atrapante. Y también Alconada Amón, que es uno de nuestros principales investigadores, también se metió en eso. ¿Sabes por qué? Porque yo creo, en el caso de ellos, porque la realidad tiene tanta cosa que a veces no la podés poner porque no se puede probar. En cambio, en la ficción, bueno, no es necesario probar. Y entonces, de pronto sucede que muchas ficciones te hablan más de la realidad que la propia crónica diaria, ¿no? Claro. Desde otro lugar.
Yo no apelé a la ficción en este caso para irme a la imaginación, sino simplemente para, ya te digo, tomar esa primera persona tanto de Salustro como del guerrillero, ¿no? Claro. Porque ahí, digamos, lo que me pasó es esto que siempre, viste, Sebastián, que uno trata de ver los hechos desde afuera y no involucrarse. Al tomar la primera persona me obligó un poco a sentir en el cuerpo, bueno, las cosas que le podían suceder a cada uno de ellos, ¿no? Cómo reacciona un CEO de una compañía y qué cosas va a decir y qué cosas no va a decir. Y eso a la hora de escribir me condicionó, porque yo digo, no puedo hacerle decir cosas que no... Claro, que estén en contra de su naturaleza, digamos. Exactamente. Entonces me vino muy bien esa figura, la contrafigura, porque podía decir muchas cosas que Salustro no iba a decir, ¿no? Qué brillante, qué género tan maravilloso de capturar algo, un relato con rigor histórico y darle ese floreo, ¿no? que es atrapante y que además es una herramienta para convocar a la lectura, porque convocar a la lectura desde la cronología rígida es como... Por eso, para un gran periodista es como una papita, ¿no? Mira, Jorge Lanata siempre decía que por más serio que sea el tema, tenemos la obligación de entretener o de por lo menos que sea ameno, ¿no? Porque si no es ameno, bueno, no puede ser muy importante, muy detallado, de mucha calidad tu texto o tu programa, pero si no logras concitar la atención o no logras que te lean, bueno, es un trabajo que no logró su cometido, que llegar, ¿no? En ese sentido, Lanata siempre, bueno, directamente era un showman de la información, ¿no? Pero tenía muy claro eso, que siempre es importante de alguna manera ser ameno y fluido para que la gente, bueno, se prenda y le interese, le apasione seguir esa lectura, ¿no? Que ese es uno de los principales rasgos de un periodista, tratar de meterte un golpe al mentón para agarrarte del cuello y decir, léeme, ¿no? Tanto en un texto periodístico como un texto de ficción, ¿no? Y pensá que en esta, digamos, acá no hay spoiler en el caso de Salustro, sí. La primera línea es, me mataron de la forma más artera que se puedan imaginar. Brillante. 2 puntos, un tiro en el pecho y otro en la nuca. Porque él cuenta todo, a partir de ahí cuenta toda su vida, que es muy rica, Sebastián, porque siempre los argentinos lo único que conocimos fueron esas 3 semanas muy tensas que él estuvo capturado, estaba en la tapa de todos los diarios, en la televisión, en la radio, hasta el asesinato. Y él tuvo una vida riquísima antes, porque peleó en la Segunda Guerra Mundial en el frente griego, después fue partisano contra Mussolini, después vino acá a la Argentina y bueno, las luchas empresarias, las internas, la relación siempre crispada con los gobiernos, hasta que llegan los 70, que son muy ásperos en la Argentina, con el Cordobazo, el Viborazo, el retorno ahí en ciernes de Perón, gobierno militar, estaba Lanuse, lo habían matado 2 años antes al general Aramburu, es decir, todo un contexto bastante, te diría, áspero, ¿no? Y que la historia me imagino que va en flashback, porque desde esos 3 primeros párrafos que vos me contás, hasta que me decís, me presento, soy Salustro, ya está, me vendiste el libro y ahora te voy a contar quién soy, ¿no? Entonces, bueno, volvemos, ya sé que lo mataron, ya sé que está muerto, ya sé todo el desenlace, por eso no hay spoiler, y se entiende que es una historia, además es una historia de la realidad. Te diría que en el caso del guerrillero, que se va alternando un capítulo cada uno, ahí sí hay más vueltas de tuerca y es muy sorprendente las cosas que van pasando y bueno, tiene un final muy sorpresivo que ahí sí no lo vamos a spoilear. Ahora vamos a contar un poco el libro, dónde lo vamos a encontrar y si te vamos por ahí te encontramos por acá presentando el libro. Te presento 2 de los... Sí, mirá, sí, es que lo vamos a hacer, sí. Lo vengo presentando ahora en la costa argentina porque, bueno, el verano convoca eso. Y también en Uruguay, pero sí, está pensado ya Rosario y Córdoba, así que sería buenísimo agregarse. Bueno, de paso vuelvo por San Juan, que hace tanto tiempo. Eso te iba a decir. Desde que te fuiste de Diario de Cuyo, ¿no volviste nunca?
No, mira, fui a Mendoza un par de veces, pero no me dieron Sí. los tiempos como para correrme a San Juan, que está tan cerca, ¿no? Dejaste Pero amigos acá, me imagino que dejaste amigos. Mucha gente me pregunta por vos todavía. mirá vos, ¿bien o mal? No, después te cuento. No, bien, por supuesto que bien. Fue una época muy reconocida la época que pasaron ustedes por el diario porque fue un periodo de cambio muy abrupto. No sé si lo Y fue, recordás como, fue como o un cómo lo cambio de recordás. sacudir un poco la antigüedad. Bueno, todo, a ver, habían hecho un gran diario, especialmente guardo un muy buen recuerdo de don Francisco, que era todo un personaje, don Francisco Montes. Y Tal bueno, cual. después las generaciones que venían también atrás, pero ahí vino como una revolución, un cambio. Y fue el año 95, fue un año para 95. San Juan bastante pesado, ¿viste? Yo decía, va a ser más, ¿viste? Por ahí el prejuicio del porteño que dice, bueno, ahora hago la plancha. No, ¿viste? Fue el sanjuaninazo, se iba a Escobar, venía Sí, Rojas, digo, pero te acordás vos de eso, ¿no? acá no se duerme la siesta nunca. Me mintieron. Nati Caballero y Jorge son dos periodistas nuestros de la camada, un poquitito más abajo, tampoco son tan pibes. No. ¿Eh? Yo vi a Argentina campeón una sola vez. Bueno. Está muy bien. Y Jorge Balmaceda también son chicos que vienen integrando el diario nuestro y por ahí tienen algunas cosas que preguntarte especialmente sobre el periodismo de aquella época. ¿Es el mismo que el de ahora? Cuando viniste al diario, a San Juan, al diario de Cuyo, dijiste, ¿a dónde vos? ¿Qué es esto? ¿Qué expresión fue la primera que tuviste? Mirá, la gran diferencia para mí fue muy rica toda la experiencia, porque, claro, se hace tan distinto es el periodismo en Buenos Aires que en una provincia relativamente chica como San Juan. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires vos podés, digo, un caso típico mío de muchos años de mucha confrontación sin vernos Claro. con Gerardo Sofovich, de Sí. pronto, ¿no? Sí, Y yo incluso tuviste. ¿Qué lo llevé a tuviste? la justicia y salió de ATC, que era el interventor en la época de Menem. Pero nunca nos habíamos cruzado. Claro. En cambio, yo, antes de entrar al diario de Cuyo, iba al café ahí enfrente de la plaza y digo, acá están todos, está el gobernador, el ministro, el cura, los amantes, la esposa. Digo, o sea, yo publico algo y mañana me lo encuentro acá en este café, a este Claro. tipo. Entonces digo, claro, es muy distinto cómo se hace periodismo, porque digo, el periodista cursó en la escuela con el político que le gusta, pero también el que está en la vereda de enfrente. Entonces, es muy distinto, ¿no? Sí, Cómo se hace. sí. Después, otra cosa que vi, que era lógica, cómo estar pendiente mucho más del clima, ¿no? Por las cosechas, que en Claro. Buenos Aires, que bueno, salvo las Claro. inundaciones, ¿viste? Si se inunda, no se Claro. inunda más, como decía Macri, no es tan importante, ¿no? Entonces aprendí muchas cosas. La otra cosa era, claro, yo tenía en el despacho que estaba, tenía prendido el cable y veía Buenos Aires. Y digo, claro, la agenda es tan distinta. Para mí mismo, que yo era Claro. porteño, digo, me hablan de cosas que tienen que ver con 10 cuadras alrededor del obelisco, de la Casa Rosada, y acá, la verdad, está pasando otras cosas. Yo me acuerdo en el 95, la mayoría de las tapas de Clarín eran la interna que tenía Cavallo con Bauzá, que era el jefe de gabinete en esa época, Uh-huh. Cavallo el superministro de Economía. Sí. Y yo digo, esto no tiene nada que ver con lo que nos está pasando acá. No se está pasando, porque yo decía, yo estoy adentro de esto. Y esa experiencia no la hubiese tenido si no hubiera estado ahí, ¿viste? Tal cual. En ese sentido siempre me quedó como que esa cosa tan céntrica que tiene Buenos Aires, que tienen las grandes capitales finalmente. Claro. Vos sabés que en San Juan mismo, capital, una vez me llevó un taxista, no sé a dónde, y me dice, yo no conozco Buenos Aires, ¿no? Lo cual para mí decía, si no lo conocés vos. Y después me pasó en el interior de San Juan que un tipo me decía, yo no conozco San Juan capital. Y yo dije, ya. Y es claro, todas las diversidades, de todas las posibilidades que puede haber,
es muy interesante. Yo recomiendo a los periodistas de todos lados que se traten de mover a veces de su lugar y vayan a hacer periodismo a otro lugar, claro, en la medida de lo posible muy distinto, porque van a ver que cambian las reglas de juego internas de uno mismo. Eso es lo que a mí me interesó más y me sirvió muchísimo. claro. ¿Te hizo crecer el paso por San Juan? Luego de tu paso por aquí, tú hiciste una gran carrera, estás ahora en Nación, digamos, sos un analista de medios y política de todos los fines de semana, muy reconocido y además escribiendo libros, digamos, creciste mucho después que te fuiste a San Juan. ¿Eso fue un peldaño? ¿Te sirvió en tu carrera como disparador? Yo creo que yo ya venía con una carrera más o menos ascendente Desde en perfil. algunos medios en Buenos Aires, pero evidentemente fue un toque fuerte, viste, estar como a cargo de una redacción, nunca me había pasado, yo había estado más bien a cargo de secciones en Claro, distintos una medios, reacción. entonces estar, digamos, a cargo de toda una redacción, bueno, de alguna manera, de hecho cuando yo vuelvo a Noticias, porque yo me fui de Noticias al diario. Igual nunca la dejé porque yo seguía escribiendo algunas Claro, cosas. Me claro. acuerdo de haber escrito alguna tapa de Telefe, ¿no? Mientras era jefe de redacción del Cuyo. Claro, Claro. tengo los ratos libres Claro. escribía para Noticias. Claro. Y bueno, pero es muy distinto ser editor, ¿no? En Claro. general, de un medio. Y Entonces, en ese manejar una sentido, redacción pesada, con gente pesada, con macana, ¿no? Con sus bueno, complejidades, pensá ¿no? que 2 años después que yo me fui como jefe de sección de noticias y cuando vuelvo como editor general Claro, y después vicedirector. Y me toca 2 años después, en el 97, el crimen de Cabezas que nos claro, partió en dos. claro. Piensen que ustedes, antes de llegar a San Juan, los 2 años anteriores, yo había hecho temporada en Pinamar, cubriendo el verano, con Cabezas, pero de la mañana a la noche, codo a codo con él, ¿no? Cubriendo Mira, todo lo que te puedas imaginar, claro. desde políticos, modelos, la noche, la playa, todo el tiempo. Así que para mí fue doblemente Bombazo. terrible y después cuando cayó el asesinato fue como un cráter en medio de la redacción, ¿no? Claro. Además, tener que dar cuenta de eso informativamente era rarísimo, ¿viste? Porque hablabas de un compañero, ¿no? Sí, sin Así duda. que bueno, esa fue una experiencia tremenda también. ¿Qué te llevó a decirle que sí a una propuesta de San Juan, 1200 kilómetros de Buenos Aires? De repente, bueno, el desafío de ser jefe de redacción, pero hay un desarraigo interesante también, ¿no? Mira, pasó lo siguiente, en realidad el diario en ese momento contrató una consultora de la Universidad de Navarra. Yo había hecho una beca muchos años antes en Navarra y entonces uno de ellos, el profesor Carlos Soria, me dijo, ¿quién se te ocurre que puede ir a San Juan? ¿No? Y entonces yo hice una lista lo más, no me acuerdo, pero fácilmente tenía 6, 7 nombres, y le digo, bueno, y en último lugar, pónganme si quieren a mí, ¿no? Que me salió como En último lugar, dijiste. espontánea, sí, como diciendo, Sí. bueno, Si no hay otro, si nadie quiere. claro, y automáticamente Carlos Soria me dijo, no, vos estás en el primer lugar, y de hecho, Oh, bueno, viajé un par de veces, fui, después yo decía, no, era difícil porque tenía que trasladar a mi familia, tenía 4 hijas chicas, cosa que hiciste. Te viniste con tu claro, sí, familia, sí. claro. Y yo dije, porque, claro, acá si todas las minas que tengo alrededor, ¿no? Mi mujer y estas 4 chicas no bancan esto, yo Estamos mal. tambaleo ahí, ¿no? Claro. Así que, pero no, por suerte, Qué para genial. ellas también fue una gran experiencia. Y bueno, a veces yo iba a Buenos Aires y también pude disfrutar, esto es muy, muy curioso, ¿saben? Cuando yo iba de vez en cuando a Buenos Aires, disfrutaba como si fuera un visitante de Buenos Aires, ¿no? Mira, Entonces iba mucho más al teatro, a las librerías, a comer afuera, cosa que cuando estoy en Buenos Aires por ahí no sé, claro. meses y no voy a ningún lado, ¿no? Digo, esa sensación de visitar la que era mi ciudad también fue muy, Claro. muy, muy raro. O sea que fue todo un año de mucha observación e introspección, ¿no? Personal, periodística. La Che, verdad que eh, está entre mis recuerdos más
valiosos de... Les voy a decir una cifra que van a decir, bueno, es viejísimo. Yo este año cumplo 50 años en la profesión. 50. Wow. Bueno, Empecé a los 18, wow, ¿no? claro. Pero bueno, digo, entre esos 50 años que pasó de todo, San Juan tiene un lugar muy privilegiado. Me tomo esos 50 años para preguntarte, con la pasión que te estamos escuchando hablar del periodismo, si en algún momento dijiste, ¿por qué elegiste el periodista? En algún momento dijiste, me bajo de este barco. No, vos sabés que nunca me pasó, nunca me pasó y me llama la atención, muchas veces me ha llamado la atención porque no es un oficio, una profesión fácil, a veces tenés jornadas kilométricas, no sé, una de mis hijas una vez viéndome que me iba al diario un sábado, me dice, ¿vos trabajás hace mucho los sábados en el diario? Y le contesté, sí, antes de que vos nacieras yo estaba trabajando en el diario los sábados. Como diciendo que, bueno, a nosotros el tema de los horarios y los días o los feriados son relativos, pero bueno, no quiere decir, no nos vamos a victimizar, después nos tomamos los francos y todo eso, pero digo, me sigue entusiasmando mucho, ¿no? El hecho que haya publicado este 10º libro, que lo escribí el año pasado, y lo escribí, y mi mujer me decía, todo el tiempo, porque me acerco y estás escribiendo, claro, un libro la diferencia con una crónica, que por ahí la haces rápidamente y la largas, el libro estás meses y meses y revisando. Y además es tu libro número ¿cuánto? 10º. 10, claro. Sí. Y escribís sobre, en general, una temática Perón, qué sé yo. Los medios, claro, la comunicación, los medios, la mezclado con la política. Exactamente. Pero bueno, es un libro con Carlitos Ulanowski, que fue uno de mis mentores. Sí, también. con Carlos Ulanowski hicimos la historia de Estamos en el aire, la historia de la TV Argentina. Sí. Pero es algo que yo ya de chico era innato, porque yo decía que escribía libros y no sé, y copiaba el noticiero y se lo vendía a mi viejo, no sé, esas cosas. Qué bueno. Sí, bueno. Le iba al kiosco de la esquina de la época gloriosa. A mí me tocó en la infancia, adolescencia, de kioscos cargados de diarios, de revistas, pilones de revistas, gente, 7 días gráficos. Hoy vas a los kioscos y son lugares raros, ¿viste? Autitos, muñecas. Cacerolas, en Buenos Aires ya empezaron a vender café, no sé si en San Juan. Claro, también. En el kiosco. Y bueno, yo agarré la época linda de las revistas, a mí me encanta. Lo que pasa es que con Instagram, a mí me ha tocado en Editorial Atlántida, yo también trabajé cuando era muy joven en la Editorial Atlántida y te mandaban a hacer guardias con un remis porque necesitaban la foto de no sé qué artista. Hoy en día la China agarrás el Instagram y la China Suárez te sube todas las fotos ella. Entonces, cambió esa modalidad y las revistas creo que fue así como la radio es el medio que se sostiene mejor, las revistas fue el medio que más sufrió, ¿no? Con la transformación. Y hoy la profesión periodística, ¿cómo la sentís con todo esto que estás contando? La desaparición de los diarios de papel en general, la desaparición de del producto revista, que también, ¿no? Si bien no desapareció, pero le cuesta subsistir porque... muy venido a menos. Muy venido a menos, ¿no? Con la aparición de redes, con todo este lío que hay. ¿Cómo ves a la profesión periodística? Mira, somos el país, yo me animo a decir que creo que es el país que tiene del mundo, que tiene más señales de noticias, más streaming. Y bueno, entonces hay mucho parloteo, los sitios de internet también, se mezcla todo, cambió el paradigma de la comunicación. Que antes era un emisor muy poderoso y muchos receptores en silencio. Y de vez en cuando te colaba una carta de lector, una llamada a una radio y punto. No, hoy se habla todo de igual a igual. Y el tema de que haya tantas señales de noticias, pensá que Uruguay no tiene, Brasil tiene 2, Chile no sé si tiene 1, nosotros tenemos 7, 8. Y entonces... hay que llenar 24 horas en cada una. Hay que llenar. Entonces, claro, tenés todo el tiempo alerta, urgente, ¿viste? Hay que inflar. Sí, y los periodistas divididos según señales, según ideologías, ¿no? Lo que era en un momento 6, 7, 8, un programa militante, bueno, se convirtió todo en militante de un lado, del otro, y es muy pesado eso porque no tenés casi debate, salvo cuando
vienen las elecciones, alguno que otro debate, porque como dijo en su momento Beatriz Arlo cuando fue 678, que ella tenía que darse todo para tener una idea aproximada de la verdad, porque si ves tal canal, te muestra con un sesgo muy determinado para un lado, y si ves el otro, para el otro. Y si tratás de confrontar, es esquizofrénico, porque dicen cosas completamente distintas, ¿no? Con lo cual, yo te diría, la paradoja de este momento es que hay una sobreabundancia informativa, pero una gran confusión, ¿viste? Porque decís, bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué es opinión? ¿Qué no es opinión? ¿Qué dato me estás dando? Si es del mes pasado, si es del año, si es que te conviene, si lo querés matar al otro. Y yo creo que las redes sociales han contagiado mucho ese espíritu, ¿viste? De blanco y negro, no de matices, donde se privilegia la pelea, o sea, pelearse y el que es más guapo gana. Y entonces ¿cómo te diría? El ágora política estamos muy maltratados, ¿no? Encima tenés presidentes como fue Cristina Kirchner o ahora Milei, que no aportan mucho en ese sentido, más bien lo contrario, son como ásperos y siempre están en contra de muchos sectores. Nosotros siempre caemos en la volteada. Y bueno, entonces hace que también las soluciones tarden en llegar, porque si los que tienen que decidir se están todo el tiempo peleando, chicaneando, hemos visto una diputada hace unos días desenchufar los micrófonos en la sala de diputados, ¿viste? Entonces digo, ahí estás como medio perdido, porque decís, no es como, además, como se maneja la gente en las empresas, en las universidades, en los institutos. Llega un punto donde vos podés discutir, a veces más fuerte, a veces menos fuerte, pero en un momento decís, bueno muchachos, ahora hay que laburar. Claro. Sacar esto adelante. Y es lo que pasa con los políticos, ¿viste? Pues, ahora, en ese universo que describiste, y con el que todo el mundo coincide, me imagino, está también el factor de que el buen producto, el buen contenido sigue garpando. Y me imagino que ese debate lo deben tener ustedes en el Diario de la Nación, que es un ejemplo de que el buen producto garpa, ¿no? Porque por ahí lo diferencial es eso, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que se ha derrapado tanto la educación, la cultura, la convivencia, que de pronto todos esos productos de mayor calidad empiezan a como ser mejor percibidos por una élite, ¿viste? Claro. Si acá hubo una política de Estado nacional exitosa en la Argentina, es porque dos liberales, de verdad, no libertarios, dos liberales, como fueron Sarmiento, nada más de acá, en la provincia, y Alberdi, de pie, y Roca, y hicieron con la educación pública gratuita y libre para todos, que hacia mediados del siglo pasado, del siglo XX, tuvimos una muy robusta clase media, no solamente económicamente hablando, sino culturalmente. Y todos consumíamos más o menos lo mismo. Y la educación pública, a mí me pasó, te digo, yo era hijo de médico clínico, me tocó, por suerte, una mejor época de la Argentina, y fue un colegio privado, pero en un momento empezó a subir la inflación y de un día para el otro me pasó a la escuela pública. Y no era tan diferente la escuela pública en mi época. Y si había huelga, que la sabía en la época mía también, te juntaban en una clase con un profesor que había quedado un poco como de guardia, no era que se cerraba y no iba, el colegio seguía funcionando siempre, ¿no? Claro. Entonces, claro, todos esos valores, ¿viste? Se fueron perdiendo, y hoy por hoy, por supuesto, se siguen haciendo contenidos de calidad, pero cada vez es como que accede menos gente, porque no le da el cuero, no tiene la plata, pero también porque no ha sido desarrollado culturalmente como claro, ¿no? Como lo soñaron Sarmiento y Roca. Y como ocurría con las páginas del Diario de la Nación, que se desplegaban así, se ponían a leer y vendían, no sé, qué sé yo, 200.000 ejemplares por día, ¿no? Es decir, que era así, se leían las... Pero igualmente yo creo, por el datito optimista también, de que esos contenidos, si bien pierden en tráfico con cualquier cosa, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que le da un poco de relevancia a un medio, y el hecho de que los medios hoy más leídos sean medios que ejercen periodismo de calidad, como La Nación, como Infobae, como Clarín,
bueno, por ahí es un datito como para no pensar que está todo perdido, ¿no? Sí, sí, no, y además, bueno, tampoco, a ver, pues, por mi edad, uno podría decir tiene prejuicios hacia los nuevos medios. No, yo al contrario, justamente sigo teniendo gran curiosidad, ¿no? Como un chico, o sea, aparece un nuevo Sí. dispositivo y trato también de ¿Le entender. metés al TikTok también? Estoy en TikTok, sí, sí, sí. Pero no, sumo videos de Claro, entrevistas mías, claro. pero a ver, es algo que no podemos soslayar. Digo, me parece que hoy en día los medios o la comunicación pasa esencialmente por las redes sociales, por el sistema online, ¿no? Entonces, digo, uno tiene que saber no negarlo, porque si vos empezás a alejarte de eso, vas perdiendo distintos trenes y cuando querés acordar estás afuera de Claro, todo, ¿no? claro. Y no, digo, sigo teniendo como mucho interés en estar y en hacer cosas y bueno, me entretienen, me da curiosidad, siguen apareciendo cosas nuevas, pero fíjense ahora con el tema de los últimos tiempos que se habla tanto de inteligencia artificial, más que nunca somos más necesarios que nunca, valga la Mira. redundancia, los periodistas. Mira. Nosotros, el papel nuestro, ¿cuál es? Ser curadores de la realidad. La realidad pasan millones de cosas, pero cuando tenés que cerrar un diario, tenés que elegir, y tenés que saber elegir qué cosas van y qué cosas quedan afuera. Por supuesto te podés equivocar, pero hay Es tu mirada, claro. un perfil. Lo mismo Claro, vos para tu programa, claro, claro. o si tenés una página en internet. Entonces, hoy en día que con la inteligencia artificial haces cosas cada vez más extraordinarias que decís, pero esto es verdad o no, es la persona, Tal tiene la cual. voz y todo. Bueno, ahí los periodistas vamos a tener ese trabajo de tener que decirlo, ya lo estamos haciendo, decir, no, esto no es verdad, esto. Además, no comernos, digamos, que pasa, muchas veces te da vergüenza que muchos de colegas nuestros, por querer, digamos, hacer ruido, de pronto son los primeros que caen en comerse una operación Tal o cual. algo que no es verdad. Cuando nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque si no, no tienes, ¿qué sentido tiene que nuestro oficio, ¿no? Si no es que Tal no cual. podemos, por lo menos, de poder establecer una línea entre la verdad y la mentira, Tal ¿no? cual. Pablo, nos quedaremos un día entero charlando con vos y probablemente lo hagamos si conseguimos que te des una vueltita por acá y sigamos hablando, presentando el libro que se llama Operación Salustro. Operación Operación Salustro, Salustro. están todas las librerías. Y quién te dice que no lo tengamos a Pablo aquí contándonos un poquito más de su libro y también de aquella vez que te fuiste de San Juan y me dejaste a mí a cargo de Diario de Cuyo. Así que bueno. No me equivoqué, Y tenía bueno, buen y ojo, bueno, y tenía bueno. buen ojo. Vos eras muy joven Era y muy yo era joven. joven, y También. ahora vos no sos tan joven y yo Y vos soy tampoco. muy poco. Un gustazo, Pablo, como siempre, Igualmente. y un gran recuerdo tuyo aquí en San Juan. Por supuesto, vamos a ver para ver si podemos reanudar cuando podamos presentar el libro acá. Abrazo Con todo grande. gusto. Abrazo muy grande. Chau, Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Pablo Chau, chau. Sirven es un periodista que es una reseña a nivel nacional, ¿no? Así que nos hemos dado un gustazo. Y estuvo acá en San Juan. No sé, Nero, vos no lo conociste, ¿no? Yo entré y él se fue. Mira. Justo fue en el... Mira. Y te deja como un mensaje optimista, sobre todo en épocas, ¿no?, en que los periodistas creen que van a ser fácilmente reemplazables, La IA en nos el va a que el sacar, oficio se va a Ujú. extinguir, en el que nos van a reemplazar las máquinas, en donde nuestra palabra cada vez tiene menos valor. Bueno, un mensaje que me quedo con dos cosas importantes que dijo. Un periodista, las dos cosas que no debe perder, no lo dijo él, pero se siente se cuando lo entendió. habla, el entusiasmo y la curiosidad. Tal cual. Sin entusiasmo y sin curiosidad no hay periodistas. Ibas a resaltar eso. Aparte, la pasión con la que habla. No hay Ay. forma de que no tengan ganas de seguir siendo Tal periodista. cual, Sí. 50 años de profesión. Un lujo que nos dimos, ¿eh? Sí, re sí. Y un lujo que se dio San Juan de tener a tremendo periodista a cargo de, yo diría, el periodo más convulsionado de la historia de Diario de Cuyo, porque implicó todo un recambio desde un esquema tanto de formato, se pasó de un diario sábana blanco y negro a un diario tabloide color,
hasta una concepción distinta de lo que era informar en San Juan, con Pablo y un equipo de 3 o 4 periodistas más que vinieron a dar un nombre ahí, Carlos Soria, un científico del periodismo, que estuvo aquí, vino muchas veces a capacitar gente, entre ellos a mí. Así que, bueno, una parte, no quiero ser autorreferencial con esto, sino remarcar lo importante que fue Pablo en el despegue de Diario de Cuyo aquella época, década del 90, y luego, por supuesto, haciendo su carrera personal. Vamos a ver si lo traemos para acá a presentar el libro. Está Walter Vilca y eso quiere decir que vamos a apagar esta luz. ¿La apagamos? ¿La apagamos? No sé, ¿La apagamos? La apago Apagar la luz porque viene la porque quiere Pero decir sí que... es el faro de la verdad, Walter Hill. Lo